Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo al correo que aparece aquí. También, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. Era una noche oscura y tempestuosa, cuando el rugir de las olas comenzó a ahogar todo sonido humano. De repente, algo emergió en la bruma. El faro de la isla de los vientos había sido apagado por la tormenta, y solo el murmullo del viento parecía tener poder sobre la oscuridad. En el puerto, los marineros se apresuraban a atracar sus barcos mientras el cielo destellaba con rayos que iluminaban brevemente la costa. Los truenos resonaban con fuerza, mientras la tormenta descargaba su furia en el mar. La noche estaba envuelta en una atmósfera densa y cargada de presagio. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Mientras los hombres luchaban contra el viento para asegurar sus embarcaciones, una figura apareció en el horizonte. Nadie la vio llegar, ni las olas se movieron para anunciar su presencia. Una silueta gigantesca emergió de la bruma, flotando en el agua como una aparición de otro mundo. Era un barco, pero no uno común. Su tamaño parecía desmesurado, como si fuera más grande de lo que podía soportar la propia naturaleza. Nadie se atrevió a acercarse. El barco, cubierto de maderas ennegrecidas por el paso del tiempo, navegaba con una calma inquietante. Las velas negras ondeaban en el aire, como si algo las moviera desde adentro, como si el viento fuera una entidad extraña, una fuerza que no podía ser controlada. Los marineros observaban aterrados, sintiendo como una presencia invisible los envolvía. Uno de ellos, un joven llamado Hugo, fue el primero en acercarse. A pesar de la tormenta que continuaba desatando su furia, Hugo no podía apartar la mirada del barco. Una extraña sensación lo atrajo, un impulso inexplicable que lo empujó a dar un paso tras otro. Sentía que debía acercarse, que no podía dejarlo pasar sin entender qué era aquello. A medida que caminaba hacia la orilla, el sonido del viento y las olas parecía desvanecerse. El aire se hacía espeso, como si el tiempo mismo estuviera ralentizándose. Solo se escuchaba el retumbar de su propio corazón. Al llegar a la orilla, pudo ver con claridad el barco. No había signos de vida en él, pero una presencia extraña y palpable se sentía en el ambiente. Hugo dio un paso más y saltó al barco. Al tocar la madera, un estremecimiento recorrió su cuerpo. En ese mismo momento, las velas comenzaron a moverse, como si una fuerza invisible las empujara hacia el viento. La nave comenzó a deslizarse lentamente por el agua, deslizándose en dirección al océano abierto, como si fuera guiada por una mano invisible. Hugo trató de dar un paso atrás, pero algo lo retenía en su lugar, como si el propio barco lo hubiera reclamado. La oscuridad envolvía todo a su alrededor. El mar, antes furioso, ahora se encontraba en una calma inquietante. Hugo miró alrededor, pero no había nadie más. Solo él y el barco. Su mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo había llegado ese barco allí? ¿Y por qué sentía que debía estar a bordo? A lo lejos, los marineros miraban la escena con creciente inquietud, pero nadie se atrevió a acercarse. Hugo miró hacia el horizonte, donde la niebla comenzaba a engullirlo todo. Sintió una extraña mezcla de terror y fascinación. No había vuelta atrás. Ya no importaba si quería regresar a tierra firme. El barco lo había aceptado. Un frío extraño lo recorrió mientras la nave avanzaba lentamente. En la cubierta, el silencio era absoluto, solo interrumpido por el sonido de las olas rompiendo a lo lejos. Hugo trató de gritar, pero sus palabras se ahogaron en la espesa atmósfera. Algo lo observaba. Algo estaba allí, esperando. Algo estaba esperando allí, algo que había permanecido oculto durante siglos. El tiempo había perdido su significado a bordo del barco. Las horas, los días y las noches se confundían mientras la nave continuaba su viaje a través de un mar interminable, rodeado de oscuridad. Hugo no sabía cuánto tiempo había pasado desde que subió a bordo, pero una sensación de estar atrapado en una pesadilla interminable se apoderaba de su mente. El océano parecía no tener fin, y la niebla espesa que rodeaba la embarcación no dejaba que distinguiera nada más allá de un par de metros. El barco avanzaba sin que Hugo tuviera control sobre su destino. No había vela ni remo, pero aún así seguía flotando hacia la nada, como si una fuerza invisible lo guiara. Lo que más desconcertaba a Hugo era la tranquilidad en la que navegaban.
Aunque la tormenta había amainado, la sensación de peligro era más palpable que nunca. No había viento, pero las velas se movían con una suavidad extraña, como si alguien las tocara sin descanso. El aire se sentía denso, y el silencio era tan profundo que cada paso que Hugo daba sobre la madera resonaba con un eco inquietante. En la parte delantera del barco, una figura se apareció repentinamente. Hugo no la había visto acercarse, pero estaba allí, de pie, observando el mar. Su cuerpo era como una sombra oscura, envuelta en una capa rota y desgarrada. La figura no tenía rostro, solo una calavera vacía que reflejaba la luz de las velas, con dos ojos huecos que parecían perforar la oscuridad a su alrededor. La presencia de la figura lo congeló en su lugar, y el miedo lo recorrió como un escalofrío. No podía entender lo que veía. La figura parecía fuera de este mundo, como una manifestación de algo más allá de la muerte misma. La sombra giró lentamente hacia Hugo, y por un momento, los dos se miraron fijamente. La intensidad de la mirada del espectro lo atravesó, como si pudiera ver cada pensamiento que cruzaba por su mente. Y, aunque Hugo sabía que era imposible, sentía que la figura sabía exactamente quién era él. No era un ser humano, ni siquiera un alma perdida. Era algo más, algo que pertenecía al mismo mar, algo que había estado allí mucho antes de que él llegara. La figura habló, y su voz llegó a los oídos de Hugo como un susurro, pero con una intensidad que lo hizo estremecer. La voz era rasposa, como si estuviera arrastrando siglos de desesperación y agonía consigo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, su tono sin emociones, pero cargado de una amenaza implícita. Hugo intentó responder, pero las palabras no salieron de su garganta. Algo dentro de él lo detuvo, un instinto primal que le decía que no debía hablar, que no debía desafiar la presencia de esa criatura. Pero, aunque no dijo nada, la figura pareció entender. Su rostro vacío mostró una leve inclinación, como si estuviera evaluando a Hugo, como si estuviera decidiendo qué hacer con él. No se movió, pero una sensación de peligro aumentó en el aire. El barco siguió su curso, y Hugo, paralizado por el miedo, no pudo apartar la vista de la figura. Durante un largo tiempo, solo el sonido de las olas chocando contra el casco del barco rompió el silencio, pero algo más, algo incomprensible, comenzaba a llenar el espacio entre ellos. Hugo no entendía lo que estaba pasando, pero una parte de él sabía que no podía escapar de esa presencia, que el barco lo había reclamado. La figura comenzó a desaparecer, desvaneciéndose lentamente como si nunca hubiera estado allí. Pero antes de desvanecerse por completo, la figura dejó escapar una risa baja, un sonido que se deshizo en el aire como un eco lejano. Hugo cerró los ojos por un momento, intentando recuperar el control de sus pensamientos. Pero cuando los abrió, la figura ya no estaba. El silencio que quedó atrás era absoluto, pero la sensación de que algo más estaba observando desde las sombras nunca desapareció. A lo lejos, el mar continuaba su curso, y la niebla envolvía todo lo que Hugo podía ver. Pero algo había cambiado en él. La sensación de estar atrapado en un mundo que no comprendía se había intensificado. Algo había tocado su alma, algo más oscuro de lo que su mente podía aceptar. Mientras el barco avanzaba hacia lo desconocido, Hugo sabía que no había manera de escapar. No había tierra a la vista, ni estrellas en el cielo. Solo la oscuridad y el eco de esa risa que lo seguía, cada vez más cerca. El tiempo parecía no existir a bordo del barco. Hugo ya no sabía cuántos días o noches habían pasado desde que la nave lo había arrastrado hacia su destino incierto. El mar seguía siendo un vasto vacío, sin horizonte, sin señales de tierra o salvación. La niebla continuaba envolviendo todo a su alrededor, como un manto de terror. Cada vez que miraba hacia las aguas oscuras, Hugo sentía que algo acechaba debajo de la superficie, algo que lo estaba observando, esperando el momento adecuado para devorarlo. En el corazón de la oscuridad, el barco se deslizaba suavemente, como si estuviera siendo guiado por manos invisibles. El aire estaba pesado, cargado de una energía extraña que lo mantenía en vilo. Hugo había intentado muchas veces acercarse al borde de la nave, pero cada vez que lo hacía, algo lo detenía. Un escalofrío recorría su cuerpo, y una voz en su interior le susurraba que no debía acercarse más. Algo en las aguas, algo en las sombras, estaba esperando. Una noche, cuando Hugo se encontraba en la cubierta, mirando hacia la neblina espesa, algo cambió. Un ruido sordo comenzó a llenar el aire, un sonido que parecía provenir de las profundidades del mar.
Hugo lo escuchó primero como un murmullo, pero pronto se transformó en un retumbar que hizo temblar la nave. Miró alrededor, confundido y asustado, pero no vio nada. Sin embargo, el aire se volvió más pesado, y la sensación de que algo terrible se acercaba comenzó a invadirlo. De repente, como un presagio oscuro, una sombra apareció en el horizonte. Era una isla. Hugo la vio a lo lejos, sus costas rocosas y escarpadas emergiendo de la niebla. No había señales de vida en la isla, ni de ningún ser humano. Las aguas que la rodeaban eran tranquilas, pero Hugo sentía un profundo malestar en su interior. La isla parecía llamarlo, como un imán que atraía su ser hacia ella. El barco avanzó lentamente hacia la costa, y mientras lo hacía, Hugo notó que las sombras en la isla se movían, como si algo estuviera caminando entre los árboles. No podía distinguir qué era, pero había una sensación palpable de que no estaba solo. Algo lo observaba desde la isla, y no era humano. Un miedo primitivo lo invadió. ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué no había traído el barco hasta allí? Cuando la nave tocó la orilla, el suelo bajo sus pies tembló. El eco de los pasos resonó en la isla, aunque Hugo no vio a nadie. Sin embargo, sintió la presencia de algo cercano, algo que lo estaba esperando. Un grito lejano se escuchó a lo lejos, como una advertencia, pero Hugo no podía volver atrás. No había marcha atrás. Ya estaba atrapado en este destino. Fue entonces cuando apareció la figura que había temido ver. Delante de él, en la niebla espesa, apareció una figura alta y oscura, vestida con harapos rotos y sucios, con un sombrero envejecido que cubría parcialmente su rostro. Hugo no podía distinguir completamente su rostro, pero los ojos que brillaban a través de la sombra eran vacíos y sin alma. La figura no era humana, y sin embargo, lo era todo al mismo tiempo. Era el pirata fantasma. La figura caminó lentamente hacia él, sus pasos resonando en la quietud de la isla. No hubo palabras, solo una presencia que invadió todo su ser. El aire se volvió más frío, y una sensación de desesperanza llenó su pecho. El pirata se detuvo a unos metros de él, levantando lentamente una espada oxidada que brillaba débilmente a la luz de la luna. Hugo dio un paso atrás, sin poder moverse, atrapado por la mirada vacía de la criatura. El pirata levantó su espada, y en un movimiento rápido, la apuntó hacia la isla. No hubo un sonido, pero Hugo sintió que la atmósfera se cargaba con una energía oscura, como si un mal antiguo estuviera despertando. Las sombras en la isla comenzaron a moverse, deslizándose entre los árboles. Hugo no podía apartar la vista de ellos. Algo se acercaba, algo que estaba siendo convocado por el gesto del pirata. Fue entonces cuando Hugo comprendió la verdad: el pirata no solo estaba esperando, sino que estaba llamando a algo. La isla no era un refugio, sino una prisión, un lugar donde la oscuridad residía, esperando su momento para liberarse. El pirata, una figura condenada, lo había traído aquí para ser parte de algo mucho mayor, algo más aterrador de lo que jamás podría imaginar. A medida que las sombras se acercaban, Hugo no pudo hacer nada. La isla estaba viva, y el mal que la habitaba lo rodeaba. El pirata lo observó una última vez, sus ojos vacíos como pozos sin fin, y luego levantó la espada una vez más, como una señal de que ya no había escape. Hugo fue arrastrado hacia las sombras, su destino sellado, y en ese momento, comprendió que el barco lo había elegido, y no lo liberaría nunca. La isla había reclamado otra alma más.